Bueno, vamos a meternos de lleno en un verdadero misterio médico, uno que ha tenido a los doctores de cabeza por décadas. A ver, ¿qué pasa cuando algo tan común como la fiebre, algo que, bueno, todos conocemos, se convierte en un completo enigma? Pues de eso se trata, de una condición que toma un síntoma súper familiar y lo transforma de repente en uno de los rompecabezas más difíciles de la medicina actual. Y todo esto tiene un punto de partida, allá por 1961. Esta definición fue clave, porque puso las reglas del juego. A ver, no era cualquier fiebre, tenía que cumplir con 3 condiciones bien estrictas. Primero, una temperatura alta, de 38.3 grados o más. Segundo, que durara por lo menos 3 semanas. Con eso ya se descarta un resfriado común, ¿no? Y tercero, y esto es lo más importante, que ni después de una semana de estudios en el hospital se encontrara la causa. Esto fue lo que permitió separar los casos realmente misteriosos de los demás. Pero claro, la medicina no se queda quieta. Con el tiempo, la definición tuvo que evolucionar. Pensemos que la tecnología avanzó un montón y ya se podían hacer estudios súper complejos sin necesidad de internar a la gente. Además, los médicos se dieron cuenta de que no era lo mismo una fiebre misteriosa en un paciente sano que en alguien con las defensas bajas o con VIH. Así que se crearon nuevas categorías para entender mejor cada caso. Aquí es donde empieza el verdadero trabajo de detective. Y, ojo, la primera herramienta no es un escáner carísimo ni nada de eso, no. Es la más básica y poderosa de todas: escuchar la historia del paciente. Es que cada pequeño detalle cuenta. De verdad, un viaje reciente, un medicamento nuevo que se empezó a tomar, el contacto con animales, todo, absolutamente todo, puede ser la pieza clave que falta en el rompecabezas. Por ejemplo, un viaje podría señalar una infección que solo existe en cierta parte del mundo, el contacto con una mascota, una enfermedad transmitida por animales. Un fármaco nuevo, bueno, podría ser la causa misma de la fiebre. Y esto es fascinante. Hasta la forma en que sube y baja la fiebre, su ritmo, puede dar pistas. Es como si la fiebre tuviera su propia personalidad, su propia firma. Ojo, no es que esto te dé el diagnóstico de una, pero sí que ayuda a apuntar la brújula en la dirección correcta. Es como el modus operandi de ciertos sospechosos. Ok, ahora vamos a la lista de sospechosos. Y agárrense, porque hay más de 200 causas posibles. Más de 200. Para poder manejar semejante lista, los investigadores los agrupan en 4 grandes categorías. Si miramos el gráfico, vemos que la cosa está bastante repartida. No hay un solo villano principal. Más o menos 1/3 de los casos son por infecciones y otro tercio por enfermedades inflamatorias. Ahí ya tenemos 2/3. Pero lo que realmente complica todo es que casi un 20% se debe a algún tipo de cáncer escondido, y el resto es un cajón desastre con un montón de causas distintas. Esto obliga a los médicos a investigar por todos lados al mismo tiempo. Dentro de las infecciones, tenemos a los maestros del escondite. Hablamos de culpables que se ocultan en lo más profundo del cuerpo y que para colmo no dan la cara con los síntomas que uno esperaría. Por ejemplo, un absceso que no duele donde está, o una tuberculosis que en lugar de atacar los pulmones, aparece en otro lado. A veces, la fiebre es la única señal de que algo anda mal. Luego está el segundo gran grupo, las causas inflamatorias. Aquí el problema es otro. No hay un bicho, no hay una bacteria. Es el propio cuerpo el que, por error, se ataca a sí mismo. Esta guerra civil interna genera una inflamación constante que se manifiesta como fiebre, claro. Y de hecho, en muchos países, esta es una de las causas más comunes de fiebre de origen desconocido en adultos. Y a veces la fiebre es la primera sirena de alarma que avisa de algo más serio, como una enfermedad neoplásica. Ciertos tipos de cáncer, como los linfomas, son famosos por presentarse así, con fiebre, sudores por la noche y pérdida de peso, mucho antes de que aparezca cualquier otro síntoma. Y por último, tenemos esa categoría de misceláneos o varios, que es como un cajón donde entra de todo. Y cuando digo de todo, es de todo, desde una simple reacción a un medicamento hasta coágulos en los pulmones o incluso una fiebre que la propia persona se provoca. Esta categoría es el ejemplo perfecto de lo increíblemente amplio y complicado que puede ser este diagnóstico.
Bueno, ya tenemos los sospechosos. Ahora veamos qué herramientas usan los detectives, digo los médicos, para seguir la pista. El proceso arranca con una serie de pruebas básicas y lógicas. Un análisis de sangre completo, cultivos para buscar bacterias, un análisis de orina, cosas que no son muy invasivas. La idea es empezar por lo más común y sencillo para ir descartando. Es un enfoque paso a paso, de lo simple a lo complejo. No se empieza la casa por el tejado. Y esta frase que vemos en pantalla es de verdad una regla de oro en medicina. Lo que nos dice es que, la mayoría de las veces, la respuesta no es una enfermedad súper rara sacada de una serie de televisión. No, lo más probable es que sea una enfermedad común, pero que se está presentando de una forma muy extraña, muy atípica. Y eso es lo que confunde a todos. Esto nos lleva a ese famoso dicho en medicina: cuando escuches galopes, piensa en caballos, no en cebras. Básicamente, les enseña a los médicos a pensar primero en lo más probable, los caballos, antes de lanzarse a buscar diagnósticos súper raros, las cebras. Pero claro, en el caso de la fiebre de origen desconocido, a veces resulta que sí era una cebra. Cuando las pruebas iniciales no dan ninguna pista, se saca la artillería pesada. Hablamos de estudios de imagenología avanzada como el PET-CT. Piensen en esto como un mapa de calor de todo el cuerpo. Esta máquina ilumina las zonas donde hay más actividad, ya sea por una infección, una inflamación o un tumor. Literalmente puede señalar un punto caliente en una zona que nadie se imaginaba. Y eso, claro, puede cambiar completamente el rumbo de la investigación. Muy bien. Después de toda esta investigación, ¿qué pasa? ¿Se resuelve el misterio? ¿O a veces la pista simplemente desaparece? Aquí hay un principio clave. No se trata el síntoma, se trata la causa. Sería muy fácil dar antibióticos o antiinflamatorios a ver qué pasa, ¿no? Pero eso es un error. Hacerlo sería como apagar la alarma de incendios mientras la casa se sigue quemando. La fiebre podría bajar, sí, pero la enfermedad de fondo seguiría avanzando sin que nadie se diera cuenta. Y a pesar de todo este esfuerzo, de la historia clínica detallada, de los análisis, de la tecnología de punta, el desafío final de este enigma se resume en un número que es bastante impactante. Así es, hasta en un 51% de los casos en adultos nunca se llega a un diagnóstico. En casi la mitad de las veces, después de todo el recorrido, el misterio queda sin resolver. La causa, simplemente, nunca se encuentra. Pero aquí viene la gran paradoja, el giro de guión final que nadie se espera. En estos casos, no encontrar una respuesta suele ser una buena noticia. ¿Cómo es posible? Bueno, porque si después de tanto buscar no se encontró nada, es muy probable que la causa no fuera ninguna de las enfermedades graves que se temían, como un cáncer o una infección severa. La fiebre, en la mayoría de estos casos, termina por desaparecer sola. Al final, la fiebre de origen desconocido nos deja una lección. Nos recuerda que la medicina tiene sus límites, que no siempre hay una respuesta para todo. Pero también nos muestra la increíble capacidad de recuperación que tiene el cuerpo humano, que muchas veces encuentra la forma de curarse por sí mismo, incluso cuando la ciencia no logra ponerle nombre a su enemigo.